Bueno, señores, una vez más, yo aquí, el martillo de Thor, no me quieren dejar trabajar, no me están poniendo su chisme en el medio. Cuando aparecen, no me están permitiendo funcionar. Pero estamos aquí una vez más aprovechando el tiempo. En la fe del clan, las entrañas de mi credo. Saludos, muchachos, bendiciones. Se desahogó. No, que tenía un par de días, había que tirar. Cocinando. Sí, tú sabes. Señores, aunque ustedes no lo crean, Félix Núñez, nuestro gordito de Cristo, ¿verdad? Sí. Es parte de la fe del clan. Lo que pasa es que él está tras bastidores y a veces Editando. cuando tiene la posibilidad va a estar presente con nosotros. Que ojalá sea la mayor parte del tiempo. Sí, sí, esperemos que se corrija eso. Esa introducción, yo nunca la he hecho, tampoco la he hecho. Lo que pasa es que él, de los tres, el comunicador es él. Oye. Yo lo que estás enganchado. No, yo Oye, no sé hablar. Y Raúl lo que sabe es discutir, pelear. No, tú sabes. Hasta ha peleado. Católico al carajo. En video anterior ha peleado con el Papa, no quiere saber de. No, el Papa no pelea. No echaste un lío, no hiciste un lío con la primera encíclica del Papa. Yo no la voy a leer hasta Sí. No, porque estaba molesto era por la situación de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que tiene una situación en que eso está caliente ahora en los medios, y el Papa recientemente se refirió al tema en una entrevista. Tú sabes que ahora el Papa León ha tomado la costumbre de visitar muy frecuente Castel Gandolfo, que es el lugar de descanso de los papas por tradición. Sí. Papa Francisco lo había destinado a un museo porque él quería quedarse en su Santa Marta tranquilo ahí, pero el Papa León ha retomado esos descansos. ¿Qué sucede? Que ha hecho de una costumbre salir y dar declaraciones. Aunque es de manera informal, pero estas declaraciones se toman de todo el que genera contenido y que hace opinión en las redes y empiezan entonces a hablar sobre lo que él ha dicho. que hay que tomar en cuenta que eso es cátedra. No es cátedra. Exacto, no es cátedra. Son opiniones personales del Santo Padre. Del Santo Padre, pero a pesar de ser esas opiniones personales, está su pensamiento. Está hablando el Papa. Exacto, está hablando el hombre. Y él sabe que le está hablando a la prensa. A la prensa. Que va a repercutir en el mundo entero. O sea que lamentablemente esa fraternidad sacerdotal, que tanto yo como Raúl le hemos estado hablando de que ojalá que puedan haber una conciliación, porque uno bajarle tres. Exacto. Pero es que ni de un lado ni de otro, el Papa se refirió y dijo que ellos no quieren acogerse al Concilio Vaticano II, a enseñanzas fundamentales del Concilio Vaticano II. Aunque hay otra persona que dice, bueno, pero tal obispo no se acoge a tal enseñanza. Pero los obispos alemanes tampoco se acogen a las enseñanzas en esta área de la iglesia. Entonces, bueno, cada quien tiene su razón. Es una discusión. Y Vaticano II no fue un concilio dogmático. Y tú siempre lo dices. No es un dogma, pero es algo pastoral. Y dentro de la iglesia tenemos... Pastoral significa metódico. Exacto. Es algo pastoral, y en la iglesia tenemos la tradición de la obediencia. Desde que tú ves a alguien, quien sea, que está en desobediencia, eso no es de Dios. Hay un problema acá. Sí. Bueno, pues hoy, señores, vamos a seguir profundizando en el catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros vamos a continuar en el punto 50. La verdad, Raúl, que yo viendo los videos que hemos hecho del catecismo, me gusta muchísimo por el hecho simple de leerlo. No, como lo estamos estudiando aquí nosotros. Exacto, también lo estamos estudiando, pero simplemente el hecho de leerlo, ya eso tiene una ganancia. ¿Por qué? Porque el catecismo habla por sí solo. Claro, porque es que nos guía, nos lleva, nos dice cuál es la real doctrina de la iglesia. Nos habla de los dogmas, de los fundamentos de la iglesia. De las entrañas. Oye, exacto. Entonces, dime, no, pero es real. Ahora, esta serie va a ser larga.
Sí, no. Eso dice Luis. Sí, pues vamos en el 50. En el 50 ahora. Sí. Está fuerte. No, lo que siempre vamos a tener contenido. Eso es Sí. una realidad porque también vamos a seguir hablando de otros temas de actualidad, siempre y cuando vaya Sí. sucediéndose, porque hay que ir aclarando. Hay que ir moviéndose según la palestra Exacto. permite. Y no, y también hay algo que yo viví de experiencia, y es que cuando tú inicias el camino de fe y entras a esta institución que es la Iglesia Católica, te llueven las informaciones negativas y de ataques. Entonces, yo encontraba un oasis en esta persona que Sí. se sentaban y me explicaban, me decían, no, la iglesia piensa así. No es lo que, no es lo que se diga ahí por allá o por acá de manera informal, es lo que está escrito en documentos. O sea que- Y mucho de lo que los protestantes piensan de nosotros está errado, porque no es exactamente lo que nosotros hacemos. O sea que si tú eres un protestante que está en periodo de transición También. para la Iglesia Católica, lo recomendable que es ir al catecismo de la Iglesia Católica. Todo referente a la fe católica está ahí, que eso es lo más importante. Y te iba a decir, Raúl y Luis, este es el único programa vía YouTube que va a tratar punto por punto el catecismo de la Iglesia Católica. Podemos tal vez equivocarnos, pero lo que realmente no podemos negar es que nadie está hablando de eso. No, nadie lo está haciendo como lo estamos haciendo. Como le estamos Porque- punto por punto. Porque Fran Morera hace algo similar, pero no leyéndolo, sino haciendo... Al ojo Su, por ciento de su interpretación libre. No, muy bueno, espérate, Muy bueno, espérate. yo No no estoy acabando. me ataques, Fran Porque Morera. también yo al ojo por ciento, es lo que yo entiendo. No. Saludo a Fran Morera, aunque No me- todos no te saluden. No me ataques a Fran Morera, porque Fran Morera es Yo no estoy atacando. una columna de la apologética. Eso Podemos es decir. cierto, es cierto. Y- Tu maestro en apologética. No. Oh. No, Con el que tú creciste. y muy distante que estamos de él, porque que el tipo tiene un cerebro que va tirando Sí, y eso sí. guiado por el Espíritu Santo, diría él. Mira, Luis, Félix. En sesión anterior hemos estado hablando de que el hombre es capaz de Dios. Sí. Y que por esa capacidad él puede conocer a Dios a través de la naturaleza, de la creación. Pero hay otra... Como dice Santiago Alarcón, comparte la divinidad de Dios. Sí, la comparte. Limitada, Pero la Sí, comparte. la comparte. Ese es uno de los objetivos de Dios con nosotros. En ese sentido, también hay otro tipo de conocimiento de Dios, que es el que le permite al hombre intimar con Dios, que es aquel conocimiento que nos llega por la revelación. ¿Qué viene siendo la revelación? Que Dios te da a conocer el para qué. Tú a través de la creación, tú puedes, en el cómo Dios, en el cómo todo funciona, en el cómo todo funciona, en el por qué todo funciona, tú puedes conocer a Dios. Ahora, Así es. Eso fue en un episodio vimos las 5 vías de Santo las 5 Tomás. vías. De Santo Ahora, Tomás de Aquino. en el para qué fue todo hecho, eso tú no lo puedes observar. Se te tiene que ser revelado a través de la revelación. El para qué yo estoy aquí. ¿Ves? Mira, haciendo un break, un paréntesis. Entonces, Abro, vamos a hablar de eso. abro y entro al paréntesis. Ustedes oyen una boya de unos plataneros que están vendiendo allá, no le hagan caso a eso. Seguimos aquí. Eso casi no se oye aquí, lo que nos hace que nos desconcentremos. A nosotros, porque nosotros sí lo escuchamos por el audio, no. Pero entendí que me haga esa idea. A partir de ahora viene a Dios hablando de cómo se da la revelación. Es decir, el Dios que nos da a entender el para qué Él hizo el mundo y nos hizo a nosotros. No, yo la verdad que viendo cada uno de los textos del catecismo, lo que hemos visto hasta ahora, en esa introducción, Raúl, pudiera decirse que es un resumen completo de todo lo que se va a ver en el catecismo, porque hemos visto tantos detalles de cómo Dios da ese paso para acercarse al hombre, de todo lo que sucede en esa relación Dios y hombre, de cómo se afectó por el pecado original y cómo el hombre tiende a desconocer ese llamado de Dios. Entonces ya ahí está la base fundamental para tú entrar en una relación con Dios, Sí. porque no hay forma de que tú puedas
vivir una vida de fe sin conocer esa realidad del Eso es así. pecado, Eso es así. sin conocer esa realidad de que tú estás herido por el pecado y que el Señor viene a restaurarte y viene a acompañarte para que entonces tú te puedas mantener en santidad, que sin el Señor es imposible. Imposible. Bueno, entonces vamos a leer el punto 50 del Catecismo de la Iglesia Católica y dice así, es el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Qué interesante ese título. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Ve, entonces, el misterio de Dios y su designio, tú no puedes comenzar a observar ese árbol y descubrir el misterio de Dios observando el árbol, no. Te lo tiene Dios que revelar. Porque observando la creación, lo único que tú puedes saber, bueno, que hay un diseñador, un creador que lo hizo, pero tú entender el para qué Él hizo eso, y el fin último, y el designio que Él tiene, el plan que Él tiene allá, Él tiene que revelármelo. Esa es la gran diferencia. Ahora, Raúl, ¿por qué razón quizás cuando uno no está en el camino de fe, entiende que las personas que hablan de fe no te están diciendo la verdad? No sé por qué tú tienes como ese sentido de que, por ejemplo, si un sacerdote está en un púlpito y tú no, estoy hablando de la persona que... El extraño que está ahí, que fue un día. Que fue un día, por ejemplo, a cumplir con el difunto. Con el difunto. Entiende que esa persona lo que quiere es engañarme y cogerme mi dinero. Eso, ¿de dónde viene esa creencia? Yo no entiendo esa parte. No, un tema de soberbia. De soberbia, sí, orgullo. Pero, sí, orgullo, o sea, no. ¿qué tiene que decirme a mí, un tipo como yo? Bueno, también. Hay algo más también, aparte de eso, porque también hay como una nublación en la mente, porque yo veía gente predicando y no, como que no me agradaba mucho eso. Tú sabes que lo que pasa es... Como cierto rechazo. Tú sabes que como dice acá, la interpretación, aparte que es libre, tiene que venir de Dios. Sí. O sea, y nosotros los hombres hacemos nuestra interpretación, por eso el rechazo. Yo puedo tener una interpretación a partir de mi realidad, pero no es correcta. Eso no es una interpretación, es mi testimonio. Sí, pero yo en mi testimonio puedo estar equivocado. Yo puedo realmente creer que estoy llevando a una doctrina de lo que yo creo a la gente, por eso se da ese rechazo. ¿Tú sabes cuando yo empecé a armar el rompecabezas? Cuando empecé a orar y a pedir el Espíritu Santo para leer la Biblia. Que dé claridad. Ahí fue que entonces empecé a entender todo eso, porque acabamos de leer que es Dios que se revela, pero esa revelación es como media difusa cuando uno no tiene el Espíritu Santo. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Lógico. Porque ahí entonces tiene que combinarse lo que es la revelación y la inspiración. Y la inspiración, que es otra cosa. Dale para atrás el concepto, explícame. Ahí tiene que conciliarse. Pasa y explica. El Dios que se da a conocer, que se da a entender. Eso no significa que tú que estás de frente a Él lo estás entendiendo y lo estás conociendo. Tiene que haber una inspiración de aquel lado que le permita al inspirado darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, ¿quién se está revelando? Jesús en la tierra era la revelación de Dios, pero nadie lo entendió, a excepción de quienes recibieron la inspiración de entenderlo, que fueron los apóstoles y los que estuvieron alrededor de Jesús. Ya. Y entonces este punto del Catecismo, el 50, dice: revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado. Ahí está la plenitud de la revelación. Eso siempre la iglesia lo ha enseñado. Siempre, inclusive hay oraciones que dicen, y cuando se fuera a cumplir los tiempos, entonces enviaste a tu Hijo para que nos rescatara. O sea, hasta la liturgia habla de eso. Pero igual, o sea, la iglesia enseña que ya todo está revelado. Ahora bien, como no todo está comprendido, ahí entonces entra la función del magisterio de la Iglesia Católica.
Eso es importantísimo, porque entonces ahí va a decir... Acuérdate que siempre, cuando hablamos de los concilios, entendimos esa vez que en los concilios lo que la iglesia va redefiniendo. ¿Y qué es redefinir? Replanteando la verdad revelada, que está revelada, pero hay que, con el tiempo, el Espíritu Santo va permitiendo que se vaya comprendiendo más, y ahí comprendiéndose más, se va redefiniendo Y más. se va escribiendo. O sea que no hay un Concilio Vaticano III porque todavía no se ha entendido a ciencia cierta el Concilio Vaticano II. No por eso. Sí, también. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque Pudiera mayormente los concilios han nacido a una necesidad, a darle una respuesta a una necesidad. Y hasta ahora no ha habido una necesidad clara que pudiéramos decir hay que hacer un concilio. Bueno, Desde mi punto de vista. Entonces, pero precisamente, porque en programas anteriores ya se habló, aquí mismo, se dijo, de que el Concilio Vaticano II no ha explotado a su máxima expresión, no ha sido interpretado Esa es la a su palabra. máxima expresión. No se ha interpretado correctamente. Todavía quedan remanentes de como que el Concilio Vaticano II empezó a quitar cosas, muchas cosas que tienen que ver directamente con la santidad y con la devoción, que nunca quitó. Fede está diciendo, si tú no comprendes restar y multiplicar, no te puede explicar división. También es verdad. Aquí está Raúl. Aquí está Raúl. Vamos al punto 51. Dale para allá. El título: Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su sabiduría. El título importante. Sí. Su designio amoroso, que a veces uno lee y como que sigue volado por Sí, ahí. yo iba a decir algo, pero Su para darle designio continuidad, amoroso. no lo dije. Tiene un apellido. Amoroso. Es su designio, pero es amoroso. amoroso. Dale para allá. Dios revela su designio amoroso. Punto 51. Dispuso Dios en la sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Que significa consorte como acompañante, ¿no? Ajá. Acompañante de la naturaleza divina. Entonces, mira, algo interesante aquí que veo, dice el punto 51, que por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. Párate ahí. O sea que no había un acceso al Padre. No. Y eso lo explica la liturgia. ¿Tú lo sabes? No, ¿Tú lo sabes? Sí, porque el que acuérdate que por el pecado de Adán y Eva, Hay una separación. los rechaza Dios, los tira hacia afuera. Y ya a partir de ahí tiene que venir alguien que permita el encuentro entre Dios y los hombres. Y tiene que ser entonces un hombre, que siendo hombre sea Dios. Y ese es el puente. Pero hay algo ahí. Y el único mediador, óyemelo bien, óyeme. Oigan, protestante, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. No estamos dando Nuestro disparate, Señor. de que uno dice que hay que marir cosas, por amor de Dios. El Cosas que- único mediador cosas entre Dios. vamos a decir. Eso lo tiene la doctrina de la iglesia. Y un día No te coma el corazón, porque No, ellos saben que nosotros lo que decimos es eso. ¿Tú sabes por qué? Están ahí chinchando. Hacer una exhortación a los protestantes. ¿Tú sabes por qué yo soy catecúmeno? ¿Por qué? Porque un hermano me mandó a estudiar el camino neocatecumenal. Para Así que que no hable mal de Vete, él, conócelo y después que tú lo conozcas, entonces disparatea lo que tú lo quieras. que tú quieras. Y mira, Entonces, esa invitación se los hago a los protestantes. Conozcan lo que la Iglesia Católica quiere decir de María y de sus dogmas, y entonces les será revelado el tú Padre. sabes que yo por poco fui catecúmeno, ¿no? Es Por verdad. poquito. Porque a mí me invitaron a las Pa' tiempo, a mí me invitaron a las catequesis y ya yo estaba muy motivado, pero resulta que en esa época yo estaba estudiando la ingeniería civil y entonces me chocaban las materias con los días de la catequesis. O sea Y, que por poco te tú metido ahí. oye, por poco El por diablo poco- no quiso. Culpa de la ingeniería, que el diablo es ingeniería. El diablo no quiso. Mira, No, pero estoy orgullosamente Luis. en la hermandad de Maús, el mejor movimiento, perdón. No, está orgullosamente dentro de lo que es la Iglesia Católica. Está bien. me mandan un video de Maú en la India. ¿Cómo? En la India. En la India. Trabajan Emma- orden. ahí, Emma, Trabajan llegó a la orden. India. Yo, Trabajan, ¿cómo? trabajan orden allá. ¿Cómo así? O sea, si sirven en las actividades como el orden.
No sí, sé. sí, 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 sí. Mira, Sí, hay que destacar, Emaú, en No, el no. servicio uno A. uno hace. Uno A. Uno puede. Yo me remito al episodio que nosotros hicimos de los movimientos. Yo creo que Vayan, nosotros, búsquenlo. nosotros lo desglosamos muy bien, Muy bien, lo que representa cada El movimiento que ve sabe el pensamiento de nosotros. nosotros, Y al también, hay que tener un sentido crítico general. No se puede ir como a lo particular. Este grupito sí, este grupito no, No. este está, este no. La iglesia en todo su conjunto. Tú acabas de leer ahí, Ajá. porque como que me da el tema, Dale. que por la encarnación del Hijo. Pregúntate, ¿por qué no dice por su crucifixión y muerte? Sino ¿Por que qué? por la encarnación. No, voy para entrar en materia. Vamos a ver. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Ve. Por el, No. el verbo encarnado. Sí, entonces tú preguntas, ¿y por qué no? ¿Por qué en vez de decir verbo encarnado, no le añade también y hombre crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que nos permite a nosotros ser partícipes de la naturaleza divina es la filiación de Cristo con el Padre. Y esa filiación de Cristo con el Padre Se da en la se encarnación. da en encarnación, no en la crucifixión. Y mira, hay una ¿Se parte. pareció ahí a Fray José? Sí. A propósito, un saludo para Fray José que cumplió, Ya que nosotros nos saludan. que cumplió recientemente 40 años de sacerdocio. Wow. ¿Qué pensé que tenía más? 40 años de sacerdocio. Si tú quieres más, oye. Pero vean acá, pero cuando tú Fray José, 40 años. Mire, ahí las muestras de cariño fueron extraordinarias. Yo participé de esa misa y entonces ahora Fray José se va de un año sabático que se va a un monasterio. Pero normalmente, aunque él dice que es de silencio y eso, siempre los años sabáticos ellos lo utilizan como para escribir. Puede Sí, hacer sí. que de ese año sabático salga un libro o algo. o el Señor le da la gracia de comenzar a levitar, a sangrar por la llaga y cosas, y ahí no descansa nada. Bueno, no va a Hasta descansar en nada. Televida y en ABC al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, en los medios de comunicación vamos a sentir esa ausencia, pero Vamos a tener que hacer un viaje para allá para él va a conocer estar- eso, él va a estar en y oración. transmitir aquí donde está internado El Fray Fray José. A veces A Giovanni vamos a mandar. Sí, pues, Saludos, Giovanni, aunque cabeza. todos no te saludan. Sí, para allá, amiga. Mira, Vamos por el segundo. haciendo breve, hay una parte que me llamó mucho la atención porque me choca mucho como lo ven los protestantes. Vamos. Y es referente al compartir la divinidad de Dios con nosotros. Lo dice el catecismo en la última parte. Y se hacen consortes, o sea, acompañantes de la naturaleza divina. ¿De quién? De los insignificantes, Sí, lógico. de la criatura, Lógico. de la creación que somos nosotros. Comparten esa divinidad con nosotros. No nos hacen sí, Dios. pero- No, No nos hacen Dios. Pero sí nos llevan a vivir el amor de Dios como Dios lo tiene para nosotros. Eso es así. y yo creo que más que eso, restaura la dignidad del ser humano antes de su caída. Ujú. Porque recuérdate que cuando Dios crea al hombre, lo crea un ser divino Ujú. y en una comunión perfecta con Dios. Es el pecado original que viene a romper con eso. Y entonces Dios mismo es que da la solución, encarnándose y muriendo en la cruz. Sí y no. Ajá, yo sabía que era. No, que él viene, joder. Vamos a ver si Él vamos. tira y rebota. A ver, Adán y Eva eran hijos de Dios. Eran criaturas de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. O sea que el plan de Dios ya, el designio de Dios es, teniendo a Adán y Eva ahí dentro del Edén, hacer de ellos que pasen de criatura a hijos. Ahí. Aún no pequen. Sí, pero iba a pasar. No, es lo que te quiero decir. Por eso Y- que y- sí, no, y Je- sí, no. Y Jesús por- iba a encarnar, porque, independientemente porque- de pecaran o no. Exacto. Porque la encarnación es lo que nos permite a nosotros, por la filiación de Jesucristo, llegar a ser hijo de Dios, no es la muerte de Cristo. Sí, yo entendí. ¿Tú me seguiste? Sí, te sigo. La encarnación de Cristo, que es lo que nos revela que Cristo es hijo de Dios, esa filiación dada por la encarnación es lo que nos hace a nosotros ser partícipes como hijos adoptivos de Dios.
De modo que si Adán y Eva no peca, pienso yo, esto se ha tratado teológicamente y está en discusión, que igualmente, aunque ellos no pequen, Cristo se hubiese encarnado Claro. para desvelarse como hijo de Dios y hacer que nosotros adquiramos la condición de hijo de Dios y superemos la condición de criatura. ¿Qué? Hijos en el hijo. Entonces, en ese Exacto. sentido, cuando tú dices que Adán y Eva eran seres divinizados, yo, bueno, pero si no eran hijos, eran criaturas. Esa condición de divino, esa condición. ahí está en discusión. Sí. ¿Tú me estás entendiendo, Félix? O sea que hasta el primer pacto de la historia, que creo que fue el de Abraham. No, no, está Noé y Enoc. Bueno, sí, Noé, bueno, también está Noé, Enoc, pero que fueron, el bautismo fue fundamental para que ellos, por obediencia al Padre, pues pasaran a ser hijos adoptivos. El bautismo Porque- después de Cristo. No, sí, pero resulta que asimismo, como el pueblo de Israel, al atravesar el Mar Rojo, Pasaron a ser pueblo. sí, pero ya No. ahí recibieron el bautismo. Ahí recibieron el bautismo del Señor. Un bautismo que los hace su pueblo. Y como su pueblo, son hijos adoptivos de Dios. No. Pudiera ser. No, espérate, porque vamos, mira. Es un programa de La debate. reprogramación de la alianza. Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su seré Dios. y su Dios, porque antes de eso ellos no eran su pueblo y él no era su Dios. Ellos eran el pueblo elegido. Todavía no. No, porque No estaban elegidos para ser liberados. Ok, lo que pasa es que tuvo un inicio, la relación tenía un inicio, pero luego la declaración de la Constitución de que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, es cuando le da el acta constitucional, que son las dos tablas de la ley. Exacto. Después de A haber partir de ahí cruzado ya la... están constituidos como mi pueblo y yo Ese como es el su acta Dios. de bautismo. Ahí comienza la fórmula de alianza. Luego a David, pasan siglos, centenares, a David se le reformula la alianza. Y el profeta Samuel, le dice a David, y un heredero tuyo heredará Tu trono. tu trono, un hijo tuyo heredará el trono, y él será para Dios como un hijo, y él será su padre. Ahí se le anuncia. Luego, mira cómo viene, pueblo, Dios, padre, hijo. Luego en María, ya definitivamente se concretiza la alianza. Y dice, tú vas a tener un hijo en el vientre, y él va a heredar el trono de David, y él será el hijo de Dios, y Dios será su padre. Entonces, luego cuando Cristo se bautiza, entonces ahí es declarado públicamente para el pueblo. Dios lo declara, bautizando con Juan Bautista. Ese es mi hijo amado. Y a partir de ahí el bautismo sirve o se eleva de categoría o de nivel, pasa de ser un mero acto de arrepentimiento a ser también un acto de declaración de hijo adoptivo. Una declaración adoptiva de Dios para el pueblo. Está bien. Ese es el desarrollo. Te la voy a comprar. Vamos con el punto 52. El punto 52. Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Para hacer ello, en su Hijo único, hijos adoptivos. Para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por su propia fuerza. Estamos como que un artículo adelante en la discusión. ¿Verdad que sí? Pero mira, esto también viene a confirmar. Es que cada párrafo. Sí, este viene a confirmar lo que yo dije ahorita. Que no es posible tú entender la revelación de Dios Si no es que Dios te ayuda. si no es que Dios te ayuda a través del Y Espíritu así. Santo. Y no, al contrario. Tú lo que ves es, y como mucha gente ve la fe, como algo como, qué sé yo, como que no tiene mucha importancia, como esa gente, eso es de cultura, eso es una tradición ahí de los pueblos. Gente que han perdido la capacidad de preguntarse quién soy yo.
No, pero la mayoría son intelectuales, Raúl. Sí, pero nadie quiere hacer esa pregunta porque es una pregunta muy íntima. Yo creo que es la pregunta más difícil O sea, de responder. Tú no puedes decir de que yo a ti. No, ¿y quién soy yo? No. Es yo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sí, ¿quién ¿Tú, es el Señor? ¿Tú crees que un ateo no se plantea Porque esa pregunta? Es que esa pregunta... Han habido ateos que se han planteado. Pero en sentido general no, la gente, porque esa pregunta es muy íntima, es muy intimar contigo mismo. Yo vi un documental que explicaba que había un ratoncito y ese ratoncito fue corriendo y se fue evolucionando y se convirtió en mono, y después ese mono fue evolucionando y se convirtió en un ser humano. De un ratón, oye. Santísimo. ¿Quién soy yo? El ratón. El ratón. ¿Y ahora de dónde salió? Ese es el origen tuyo, el ratón. ¿De dónde salió ese ratón? Ya tú sabes. Entonces eso, o sea, yo creo que hasta que la gente, el primer paso del ser humano es descubrirse como un ser que está y no pretender y no pretender mostrarse como que él sabe quién es. O sea, yo no sé quién soy. Lo único que yo sé es que yo estoy aquí, arrojado aquí. Entonces, hacerme esa pregunta conscientemente de que yo soy una persona arrojada aquí, que estoy aquí, me lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Entonces, ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Que en el episodio anterior respondimos a todas esas preguntas basadas En el la catecismo. doctrina de Entonces eso, yo creo que si tú le haces zoom a la gracia que da Dios, dice el mismo el catecismo que lo primero que da la gracia es la conversión. ¿Pero qué es la conversión? Convertirte, pues si coges la conversión y también le haces zoom y la acerca para ver en detalle. El primer paso de la conversión es tú descubrirte como criatura. Como criatura, o sea, una cosa hecha que estoy aquí. Yo te voy a decir algo. He Raúl. sido creado. He sido que estoy aquí. Para mí, viendo los hechos, la conversión es un misterio. ¿Por qué? Porque tú ves personas que han tenido miles de situaciones y miles de oportunidades que Dios le ha puesto y rechazan a Dios y no se convierten. Y tú has habido otra persona que pudiera decir que nacen convertidos, porque son jovencitos que desde el inicio de su niñez ya están orando y ya están amando a Dios, durante toda su vida se mantienen fieles a Dios. ¿Sabes por qué? O sea, un misterio eso, ¿Tú sabes para a qué se debe en esa parte? ¿Por qué? Vamos. A la Gadash. ¿A qué? Agadash. Agadash. transmisión de la fe a los más pequeños. Por eso vemos que los hijos de padres comprometidos dentro de la iglesia son también comprometidos dentro de la iglesia. Pasa mucho en Emaús, pasa mucho en el camino, Yo te voy a decir algo. en el camino y hasta en los carismáticos y en otras. Sí, no para. Oye. No, y es porque precisamente ven en sus padres y ven la maravilla de Dios que Dios ha hecho en sus padres. Sí, sigue siendo un misterio, Félix, porque yo conozco personas que le han transmitido la fe a sus hijos y los hijos no quieren saber de esa vaina. No quieren ni que le digan. Pero ahí, ahí no fue. El camino es personal. Ahí no es porque es un misterio, es porque hay que revisar al padre. No, y también el padre tiene que revisarse qué formación le ha dado a su hijo. A Abraham y a Isaac, que hicieron de Jacob lo que Jacob fue. No estoy de acuerdo con. Hay que revisarlo. No. Algo pasó ahí. No estoy de acuerdo. Algo pasó. ¿Por qué? Porque yo puedo ser, un padre responsable, un padre un cristiano muy afín a la iglesia y comprometido con la iglesia, con mi comunidad, con mi parroquia. Pero no soy luz en mi casa. Puede pasar eso. Eso se oye romántico también. Eso se oye muy romántico. Pero está la libertad del ser humano. Sí.
Pero la Óyeme, libertad, no. en República Dominicana la libertad del ser humano es hasta los 18. En ese ejemplo, no. Digo, a partir de los 18. Libertad en sentido todo No, lógico. en ese ya. sentido, exacto, porque el yo, libre albedrío, mi el hija me libre dice a veces, yo no quería la comunidad, yo, qué bueno, me importa esa vaina. Sí, está Usted bonito, va para está su bonito. comunidad. No está romántico. Usted va para su Eso está muy comunidad. romántico. Ahora, pregúntate por qué 5 hijos del mismo padre, de la misma Ajá, madre, eso es lo que yo digo. uno sale con fe Y los otros y no. los otros no. Eso No, es. cuando sabes que también pasa. No, mira, todo lo que tú dices es cierto. O sea, dame conciliar a ustedes dos. Lo que tú dices es cierto, lo que tú dices es cierto. Hay un misterio ahí. También, ahí también tiene que ver hasta la personalidad y el temperamento de cada quien. Individual, porque es que cada persona es distinta. Y el mero hecho de que cada persona sea distinta, porque recuerden, no somos creados en serie. Y te voy a No, decir- te voy a es decir en una serio. En serio. Entonces, eso hace entonces que entonces la relación de Dios con cada ser debe ser distinta. Pienso yo, Mira, no sé. Yo siempre hablo de un libro que me impactó. Historia del mundo angélico. Dice el ángel, narrando la historia, Sí. que hubo un ángel, óyeme eso, en un momento dado, ya cuando los ángeles deciden abandonar a Dios y irse con Luzbel, que ya se convierte en Satanás, Sí. hubo uno que tenía que tomar la decisión, el último tenía que tomar la decisión de si se quedaba de este lado o se iba para allá. Y él mismo se cuestiona, oye, pero qué misterio ese de la libertad. Porque él hizo, fue y se fue con Satanás. Qué cosa, Eso es un misterio. Y dice el ángel, no crean que nosotros éramos estúpidos, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, porque Luzbel era muy grande, muy luminoso y Magnánimo. tenía mucha inteligencia. No, me imagino, O sea, que no fue algo que diga, pero mira qué estúpido esto, se fueron con este. No, ellos podían Yo me analizar. imagino esos pobres ángeles diciendo a Dios, bueno, acá, si tú nunca vas a lograr que yo sea como un ser humano, no me coge de este lado. Eso, entonces ahí... Porque mira, o sea, para mí, Ajá. un ser humano ya resucitado debe ser la envidia de cualquier ángel. Con cuerpo y con cosas. Con la propiedad que tiene el ángel y con cuerpo. No, yo creo que en el Ah, plano, hay que tener- en el plano espiritual ya de cuando tú unes tu voluntad con Dios ya no existe la envidia. Eso queda Abolido, anulado. abolido, Sí, anulado. ¿Por qué? Ya- Porque al tú unir tu voluntad con Dios ya tú lo ves desde otro punto de vista. Ya tú eres conforme con lo que te toca. Exacto. Entonces vamos con el punto 53 del Cosa que catecismo, tenemos que aprender a hacer aquí nosotros conforme con lo que nos toca aquí en la historia. que es difícil. Que es difícil. ¿Qué, muchacho? El punto 53 del Catecismo de la Iglesia Católica. El designio Oye, pues. divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación Sí. sobrenatural Sí. que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Entonces aquí hace una referencia a San Ireneo. Mira Raúl, este punto está bien interesante. Como dice que Dios prepara a su pueblo por etapas, que es Por algo, etapas. pues es algo que tú siempre me has enseñado Sí, sí. de la revelación divina, que no fue dada De un golpe por de un golpe, que ese mismo De- concepto que nosotros hoy manejamos como la Santísima Trinidad, eso nunca estuvo por la mente de un judío ni nada de no había forma de entenderlo. no había forma. Si no entendemos, al menos ya. Exacto, entonces Dios es un misterio tan profundo, tan grande, que fue paulatinamente revelándose. Y el que no entiende ese concepto va a entender que la Biblia tiene contradicción, va a entender que en la Biblia aparecen situaciones en el Antiguo Testamento que tú la lees. que son que te escandalizan. que te escandalizan. Pero un tema de la etapa y los procesos que se vivían allá. Exacto. Y recordar también que la Biblia es como
una narrativa, por ejemplo, el Antiguo Testamento, una narrativa de un pueblo con Dios, Eso así. la experiencia que ellos van teniendo con Dios. El hombre asimila, el hombre asimila todo tipo de conocimiento en el tiempo y en el espacio, en etapa y en proceso. Y cada momento, no puede asimilarlo de un golpe por brazo. Imposible. Y en cada momento de su vida que va interpretando y va recibiendo esa manifestación de Dios que lo va transformando, es como ya se ha dicho, paso por paso, como el queso de hoja, que tú te lo puedes comer cuando está fresco, tú lo puedes prender, porque a veces... Yo creo que en el único estatus en el cual uno puede entender todo de un golpe y porrazo es en el no tiempo, en el no espacio, en la eternidad. Después aquí donde están los no hay capacidad de tolerar ese conocimiento de un golpe. Donde están los protestantes. Sí, pues ellos están ahí en el no tiempo, no espacio, pues ellos dicen... No la sacó del guardo ahí. Ya él se arrepintió y ya ahí se quedó. En otro episodio leímos en el catecismo que Raúl nada más decía, eso es para mí, eso es para mí. Eso es para mí porque... Que cualquier intención de uno llevar el evangelio tiene que ser desde el amor. Desde el amor Y por el amor, ellos. A ellos. A quien sea que tú le vayas a llevar el mensaje divino, debe ser desde el amor. Y dice Raúl, eso es para mí ese punto. Sí, pero Félix dirá, sí, pero el amor también es verdad. No entendí. No Bueno, entendí cómo así. Claro, sí. A veces la verdad cae como un garrotazo, pero la verdad, ¿qué puedo hacer yo si la verdad cae como un garrotazo? Mira, Acuérdate, el pueblo de Israel cuando Coré quería rebelarse, Sí. siempre que hemos le di en leído- su garrotazo. Sí. Toma que lleva ahí. Siempre que hemos leído el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos visto que hace referencia a texto. Entonces, el punto 53, que es el que acabo de leer, Sí. va a ser una referencia a San Ireneo de León. ¿Qué dice San Y Ireneo de mira León? lo que dice. San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Mutuo acostumbrarse. Oye eso. Entonces dice aquí, ahora abre comillas. El verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Dicho en lenguaje campestre, Ajá, usted está criando cerdo, ajá. comienza a criar cerdo al principio. Usted sabe lo cochinos que son los cerdos, usted tiene que acostumbrarse a alimentarlo, a bañarlo, sin usted ensuciarse. Y el cerdo tiene que aprender a dejarse domar por el amo. Pues igual, Dios tuvo que ir acercándose al pueblo sin que repelar, Sin embarrarse de la suciedad del pueblo. O sea, quizás eso que se refiere a San Ireneo de León, a Dios acostumbrarse a lidiar con... Raúl un Pero día- entonces también nosotros tenemos que acostumbrarnos a que Dios habite en nosotros y a su presencia en la posición. para no querer ir a revolcarnos en el pecado una vez. Oye, esta Feli, yo no sé si Raúl se acuerda. Un día le dije yo, Raúl, pero entonces, ¿sabes? Nosotros teorizando. Porque un experto teorizando. El papá católico soy yo. Le digo yo, Raúl, pero entonces si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Para qué lo creó? Y dice Raúl, y se queda así pensando. Y dice Raúl, mira, cuando imagínate que tú compras un perrito, un chihuahua, y tú lo quieres mucho, pero tú sabes que el perrito se va A mí hay acá en la forma. Pero no lo digas En la así, casa. yo no lo iba a decir con esa palabra. Qué vaina, Qué vaina con Raúl, yo no lo iba a decir así. Es que no te vas a entender. ¿Y qué? En Latinoamérica no te entienden. Digo, Lucy, queremos, pero se nos hace difícil. No se puede. Entonces él decía, tu perrito va a hacer esa suciedad en tu casa y como quiera tú lo quieres. Y yo me quedé pensando, sí, es verdad. Uno a pesar de que sabe que va, Que a hace tener, pique, que va que a tener una situación. Te ensució tu sábana blanca. El amor, entonces es la razón de ser de por qué Dios crea el género humano, a pesar de que lo iba a traicionar, que eso era una de las disputas del maligno, porque el maligno decía, pero ven acá, ¿y cómo que tú vas a crear una gente que te va a desobedecer y que te va a olvidar? No, eso es para O sea que Dios puso a prueba a Moisés.
¿En qué sentido? Cuando le dijo, voy a acabar con todo esto sinvergüenza y charlatán. Lo puso a prueba. Porque si lo hubiese dicho, si Moisés fuera dominicano, le dice, sí, vámonos tú y yo a buscar otra gente. Que con esto no se puede. Ya lo saben. Llévatelo todo. Ok, punto 54. Las etapas de la revelación. Las etapas. Wow, pero qué chulo está este título. Raúl. Desde el origen, Dios se da a conocer. Desde el origen. Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonios perennes de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Gracia y justicia resplandeciente. Eso hay que amarrarlo. Ahí. ¿Por qué? Porque para entender entonces lo que es la justificación, la santificación y la salvación, hay que entender eso, de que nuestros primeros padres estaban revestidos de santificación original, de justicia original. Y aquí dice, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Sí. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente. Te voy a decir algo de esta Se parte. codiaba con ella. Sí, eso sucedió allá. Eso sucedió allá. En el Edén. Sí, no, te estoy diciendo en la antigua alianza de cómo Dios se le aparece, por ejemplo, a Moisés, a Abraham. De todo ese tipo de cosas. Recuérdate que Abraham tuvo una discusión con Dios, pero mira, fue Abraham, espérate. Intercedió por Sodoma, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, ahí me voy a un tema en el que a veces nosotros creemos en Dios. Por ejemplo, yo cuando no era de conversión, yo creía que existía un Dios. Sí, eso existe. Sí. Pero lo sentía que estaba por allá. Por allá. Y yo estaba por aquí haciendo mi cosa y que no tenía nada que ver conmigo. Que solamente cuando yo me muriera, entonces él y yo hablábamos. Exacto. Y punto. Ese era el concepto que yo tenía. Tú pusiste 2 cartones de huevo. Entonces, Félix, la gran sorpresa para mí, y ojalá que todos puedan experimentar eso, es saber que Dios es personal, que está cerca de ti, Sí. que puede inclusive hablarte a través de los acontecimientos, pero también te puede hablar hasta audible. Sí. O sea, eso fue algo que me impactó a mí, saber que Dios está tan cerca. Y saber que así como en esas historias de la Biblia, que Dios se acerca, que Dios siempre toma la iniciativa, lo sigue haciendo hoy. Y entonces conocer muchos testimonios de personas que han dado ese paso de la conversión. Personas escuchando a otros que te Exacto. dicen, no, pues, es que yo estaba convencido que no eras tú, que era Dios que me estaba hablando. Mira que recientemente me pasó algo. En mi casa se están viendo, mi esposa y mi hija están viendo los 10 mandamientos en la plataforma digital. Y a veces yo estoy en la casa, pues voy oyendo. Que eso tiene un guión ahí. No Sí, te lleves de no. doctrina, no busques doctrina. Ahí no puedo buscar doctrina ninguna. Es entretenimiento, pero está chulo. Pero voy escuchando y veo yo, wow, me estoy cambiando, voy para la Eucaristía. Digo, wow, pero este pueblo era caco blanco, compadre, era un caco caliente. Caliente. Dios hace una cosa y 5 minutos después, Ellos la dañan con otra. Sí, Wow, qué difícil. Toda la historia de salvación está Y es que no entienden. Oye, espérate, que para allá que voy. Pero estoy yo pensando dentro de mí. Y es que no entienden que Él es el gran, el Señor. Wow, porque si Dios hace 1% de lo que hizo con el pueblo de Israel, lo hace conmigo. Yo me siento eternamente agradecido. Y yo sentí en mi corazón una voz fuerte que me dijo: Yo he hecho un 20. yo también he hecho por ti y tú has actuado igual. Yo me quedé frío, a medio cambiarme, y fui corriendo donde mi hija y le dije, mira, me pasó esto. Pero es verdad,
nosotros somos igual que ese pueblo. No, somos igualitos. Igual en el actuar, Hay gente- en el accionar. Hay gente que cuando está empezando, tú sabes, la conversión, alegre, Sí, sí, ok, sí. Ujú. que lee la negación de Pedro. ¿Cómo es posible que Pedro, sin pío, cómo es posible? inicuo. Haya hecho eso que yo que. Tío, te emocionado ahí. Sí, 3 doritos después, lo Pa, mismo. lo mismo. ¡Can! Igualito o peor. Dime a ver tú. Eso es precisamente para que nosotros veamos que grandes padres de la iglesia y grandes personajes que Dios eligió para llevar a su pueblo y dirigir su doctrina y dirigir la iglesia, también son hombres igual que nosotros. Sí. ¿Dónde está el detalle? Que nosotros debemos dejarnos transformar por él. Pecate, levántate. Sí. Hay creo que un versículo de la Biblia que dice 100 veces cae el justo y 100 veces Se levanta. se levanta. O sea que es una conversión constante. Vamos ahora al punto 55. Y eso que nosotros estamos hablando del catecismo de la Iglesia Católica, que lo vamos a agotar, pero después vamos con la Biblia. A leerla ahí, a desglosarla. Y ahí sí mi amigo aquí es un experto. O sea que ahí ahí vamos a avisar. Y no, y para demostrarle a los amigos protestantes de Raúl que él sabe de Biblia. Porque los protestantes dicen que nosotros no leemos la Biblia. No. Los que crean la Biblia no saben de Biblia. Mire. No metamos ahí. El punto 55, para finalizar, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Eso es uno de los prefacios de la liturgia. Sí. Sí. Mira qué interesante. Ahora. El Señor. No, pero. Y un abusador. ¿Qué? Y un abusador. Hoy, ¿por qué? Esos son los términos de Raúl. ¿Qué ¿Qué pasó? Oye, pero cuando te pones a pensar, todo esos par de miles de años que pasó desde la revelación original con el pueblo hasta Jesucristo, óyeme, o el pueblo hay que dar un premio por la paciencia, o Dios es un abusadorcito. No, lo que pasa es, no, es lo que dice, es lo que dice. Yo creo que al revés. No, pero primero borra eso. A Dios hay que darle un premio por la paciencia. Y nosotros somos abusadores. Esperando un Mesías. Sí, no, pero escúchame a Raúl que borre eso. O tú lo estás haciendo desde el punto de vista terrenal aquí. De Sí, de no, tu pequeñez aquí terrenal. no, desde cómo lo puede ver un israelita. Ah, ok. Un israelita. No, o sea, aclara. no, de repente, ok, nos sacaste de Egipto, está bien. Pero después entonces, entre promesa van y promesa vienen, pan, el imperio asirio, Ay. pan, persa, Ay. pan, Babilonia, pan, griego, pan, Sí, los pero la romanos, misma, sí, pero pan en el 77, para afuera, Pero espérate. a rodar por el La mundo. misma Biblia va Oye, aclarando, qué Raúl. paciencia. No, pero la misma Biblia va Pero aclarando. dichoso Dios que ese pueblo está fiel todavía ahí. Pero déjame terminarte la idea. La misma Biblia va aclarando. Eso sí lo voy a borrar. Sí, bórralo. Está borrado. Óyeme, la misma Biblia va diciendo que todos esos acontecimientos se le pasaban al pueblo de Israel. Que era por su actitud, pecado y por su su actitud. actitud. Para allá iba Porque yo. Dios quería llevarlo por un Por camino un camino. y él cogía por otro. Lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. A veces nosotros queremos hacer una cosa y nos empecinamos en ir en esa dirección Ajá. y por eso perdemos más tiempo del necesario. Por ejemplo, Por no llevarnos a la voluntad de Dios. cuando yo La venía, vuelta de Calais, la vaina de Calais. Sí, ¿cómo es? exacto. cuando yo venía para 40 acá, años ando tú en el desierto. cuando yo venía para acá, Ajá. yo mismo me dije, para mí, Mismo. sí, ellos están detrás del Museo del Hombre, ¿Por qué? ¿Por qué? por la pared, Por la pared. por ese árbol. Sí. Pero ¿y para dónde yo iba cuando ustedes me llamaron? Para allá. Para allá. Yo atravesé la acera que va entre el Museo del Hombre y el Museo de Historia. Ajá.
yo no sé en busca de qué para allá. Para allá. Sí. Porque lo lógico era que yo llegara hasta el final Aquí. y subiera para acá. Entonces eso mismo pasa. Eso pasó con el pueblo, con los cristianos, conmigo, con nosotros pasa eso. Dios te dice o te marca la ruta, la pone en tu corazón, pero en el camino te dice, ay, allí venden pastelitos, tú arranca para allá. Entonces viene y te da tu... Y te da tu pastelito con grasa. Sí. Que el doctor te dijo que no. Y comienza a engordar y en el camino todo un infarto. Que te va a subir colesterol. Entonces, Dios quería lo mejor para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel... El mote ese. Sí. Bueno, señores, la verdad que hemos tenido un interesante episodio aquí analizando el catecismo de la Iglesia Católica y también viendo esos puntos de vista que tiene Raúl siempre, que nos trae, nos pone a pensar. O sea que Raúl Sí, se pone a está pensar fuerte. y siempre te dice, no, eso no es así, espérate, que aquí estoy yo. O sea que, nada, será para en una próxima ocasión que nos Este que mandó para pedirse. Señores, nos vemos. Esto fue la fe del clan. Las entrañas de tu credo. Paso a 10 minutos de pidiendo. Dale.